Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Alejandro Corbacho, que voy a participar de este panel. Bienvenidos entonces a este panel donde vamos a presentar una nueva organización dentro de la universidad, que es el Observatorio de Seguridad y Defensa. Y hoy nos acompaña en esta presentación el doctor Roque Fernández, quien es presidente del Consejo Superior de la Universidad y quien va a hacer una presentación más extensa, el teniente general Claudio Pasqualini, quien es director del observatorio junto conmigo. Así que lo que vamos a hacer a continuación es vamos a escuchar unas palabras del doctor Roque Fernández, luego yo voy a hacer la presentación del observatorio y luego escucharemos con mucho interés y mucha atención la presentación del general Pasqualini. Y luego, bueno, daremos espacio para preguntas o comentarios, así que va a haber espacio para poder profundizar algunos temas que sean de interés. Así que el tema sobre el cual el general Pasqualini va a presentar es el tema. Yo lo pongo en un tema general, no pongo el título exacto, luego Claudio nos va a dar el título exacto, pero el tema va a ser la dimensión humana en las fuerzas, en las organizaciones, tanto las de seguridad como las organizaciones militares. Así que, bueno, vamos a comenzar. Entonces quiero darle la bienvenida al doctor Roque Fernández, que ha conocido por todos, ha tenido una larga trayectoria académica, política, y es, bueno, miembro central en la fundación y organización de esta universidad. Te escuchamos, Roque. Gracias por venir. Bueno, gracias, Alejandro. Evidentemente el observatorio es algo novedoso en nuestro medio académico, donde la seguridad y defensa prácticamente no ha sido objeto de análisis o investigaciones discutidas en nuestros seminarios internos. Para alguien que no está muy informado sobre seguridad y defensa, como es mi caso, solo puedo ser algo autorreferencial y mencionar los temas que me preocuparon con respecto a este tópico. Yo en el año 1968 fui soldado conscripto en la Escuela de Artillería de Córdoba y recuerdo algunas discusiones sobre potenciales o hipótesis de conflicto que afortunadamente entiendo que ya no existen, habiéndose solucionado problemas limítrofes con nuestros vecinos. O sea, al hablar de límites, obviamente había temas pendientes que era lo que en ese momento nos preocupaba cuando uno formaba parte como conscripto, digamos, de las Fuerzas Armadas, que fue un periodo de un año, que ahí tuve, digamos, el bautismo con respecto a estos temas. Sin embargo, más allá de que no existen esos problemas que veíamos hace tanto tiempo, yo entiendo que la inteligencia externa es una actividad esencial de la defensa. Implica obtener y procesar los datos sobre otros países que son necesarios para conocer cuál es su capacidad de injerencia sobre la autonomía institucional de nuestra nación. El observatorio puede inferir futuros problemas y estudiar y procesar eventos pasados. Todavía nuestro país no ha podido dilucidar enteramente los atentados terroristas sobre la Embajada de Israel, la AMIA o el asesinato del fiscal Nisman. Y como tema de preocupación que verdaderamente, repito, algo autorreferencial, creo que el terrorismo internacional y el narcotráfico, que no responden a los criterios tradicionales en materia de defensa, son casos que son llevados adelante por organizaciones que no son formalmente estados, aunque pueden ser promovidas por estados extranjeros, y por lo tanto rompen el esquema clásico interior-exterior. También me preocupa que en la actualidad las amenazas a la seguridad ciudadana son difusas, incluyen tanto la delincuencia común
que afectan la vida y la propiedad de los ciudadanos, como lo ya mencionado el terrorismo, las mafias, los riesgos medioambientales y fenómenos sociales de escala global, como son las migraciones masivas. O sea, repito, yo no he estudiado este tema, pero sí le he prestado mucha atención por razones de economía política, digamos, al fenómeno del Brexit en Europa, que es un tema que fue llevado a referéndum, en donde, para la sorpresa de la posición oficial del Partido Laborista en coalición con el Partido Conservador, el pueblo británico se expresó por mayoría en abandonar la Comunidad Europea. Esto fue verdaderamente sorpresivo porque casi todos los economistas pensábamos que la integración del Reino Unido con la Comunidad Europea era una situación que representaba ventajas económicas tanto para Inglaterra como para la Comunidad Europea. Sin embargo, el pueblo británico, trabajando y expresándose libremente en un referéndum, decidió abandonar la Comunidad Europea. Y el elemento que fue fundamental en esa campaña, no el único, pero uno de los elementos fundamentales fue precisamente el problema de la seguridad ciudadana, que se veía afectada por fenómenos importantes de la migración masiva que significaba la Comunidad Europea. O sea, eso fue parte del debate en el referéndum y es algo importante de que en ese caso un fenómeno de seguridad que no fue debidamente tenido en cuenta por los partidos políticos dominantes, porque tanto el Partido Laborista como la coalición en el Partido Conservador no le prestaron debida atención a ese problema y le provocó una crisis institucional, porque después de el resultado del referéndum tuvo que renunciar el primer ministro y evidentemente hubo que cambiar, porque el referéndum de alguna manera también significó que todo el desarrollo legislativo que había ocurrido durante la pertenencia a la Comunidad Europea pasó a convertirse en leyes nacionales y por tanto son factibles de ser cambiadas por el Parlamento británico. Eso muestra como un tema de seguridad, que sería cómo se siente la población cuando cree que hay elementos migratorios que pueden estimular correcta o incorrectamente eventos de terrorismo. Pueden ser llevados tal vez tardíamente, después cuando el gobierno no ha tenido verdaderamente en cuenta estos temas que hacen a la seguridad y defensa, que fue importante en el caso del Brexit británico. Esas son simplemente meras reflexiones como evento introductorio a la creación de este observatorio. No tengo mucho más para decir, solamente quiero agradecer al profesor Corbacho y al teniente general Pascualini por su participación en el Observatorio de Seguridad y Defensa que estamos creando en la Universidad del Sena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roque, por tus palabras, muy interesantes, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de estos temas que vos has hecho rodar la bola ya. Esta es como la primera bola del casino, nos has puesto unos temas. Yo le quiero dar la bienvenida a todos los que se están sumando a este seminario, a los participantes, y les queremos agradecer su presencia y también los saludos a quienes nos están mandando mensajes por chat. Lo que le vamos a pedir es que por favor las preguntas que vayan teniendo o los comentarios los vayan poniendo en el sitio que dice Q&A, o sea, Q&A, preguntas y respuestas. Bueno, muy bien. Entonces, para continuar con esta presentación, me va a tocar hablar a mí ahora. Voy a compartir pantalla y les voy a hacer una presentación una presentación para ubicar mejor dónde está o qué somos en el Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Como bien dijo Roque Fernández, a ver si logro... ahí está.
como bien dijo Roque Fernández, el observatorio realmente es una novedad para es una adición novedosa para la universidad. Responde a cambios que hemos tenido en los últimos años, que, por ejemplo, hemos creado también dentro del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas el Observatorio de Política Exterior el año pasado, y este año realmente yo les aseguro que a principio de este año no tenía idea que iba a llegar a esta fecha y iba a ser codirector de un observatorio de seguridad y defensa, que la verdad era lo que yo aspiraba desde hace mucho tiempo y era lo que quería. Pero realmente no había, bueno, parecía que yo estaba en el lugar equivocado, tratando de desarrollar aquello que más me interesa y más me gusta. Pero de vuelta han cambiado la situación en la universidad, ha cambiado parte de su visión, también ha cambiado el mundo, y ya, como bien dijo Roque, problemas que antes no eran percibidos en algunas áreas, hoy sí se han vuelto temas relevantes, y por lo tanto, bueno, la universidad podría hacerlo. Como pongo aquí en pantalla, el observatorio fue creado por una resolución rectoral el 24 de septiembre de este año, o sea, recientemente, y nuestra idea entonces es poder acompañar, digamos, nuestra idea es hoy poner en funcionamiento esto que estamos viendo aquí. Los supuestos por los cuales se han hecho, bueno, son lo que está en toda resolución, que es necesario que la universidad cuente con unidades de investigación cuya finalidad principal sea la generación de conocimiento y transferencia a los sectores sociales y productivos mediante la prestación de servicios y otras actividades de divulgación y extensión. El otro elemento importante que me parece importante destacar es que entre los supuestos aparece que los conocimientos en materia de seguridad y defensa resultan claves para comprender el actual proceso de transformación estratégica sin precedentes que plantea constantes desafíos y genera interrogantes a los estados nacionales. Y por último, que la universidad cuenta con los recursos profesionales adecuados para poder hacerlos. En definitiva, lo interesante es que estamos aquí no hablando de las elecciones, que estamos todos pendientes de lo que está ocurriendo, sino que la aparición de tanta gente interesada, eh, de tantos digamos que el observatorio ha generado apoyos, tanto Claudio como yo hemos recibido mensajes, comunicaciones por distintos medios, de realmente deseándonos éxitos y apoyando y uno aplaudiendo la idea y por supuesto ofreciendo colaboración, lo cual es muy importante. En general la creencia era que el tema no tenía futuro, estos temas. De hecho, yo en el año 2005 dentro de la universidad tuve un comentario que me resultó bastante duro de unas personas importantes diciéndome, no sé para qué te dedicas a estudiar estos temas si total ya no hay más guerras, ahora hay drones. Entonces, esto en realidad lo que me estuvo demostrando, lo que demostraba que le digo, bueno, eso muestra que vos sos un excelente especialista en otros temas y no sos especialista en estos temas de defensa. Pero más allá de eso, el argumento era, bueno, una suerte de desaliento porque esto no era un tema. Hoy esto es un tema y es un tema que hay que llevarlo a la sociedad también. No solo es un problema académico, como bien también decía Roque, es un problema para la sociedad. El OSID, ¿qué va a hacer este Observatorio de Seguridad y Defensa? Que podríamos haberle agregado en las palabras de Roque, le podríamos haber agregado una Y ahí, o en vez de una Y, una I latina, y decíamos Seguridad, Inteligencia y Defensa, pero en realidad, como él comentó y como explicamos con Claudio, y Claudio claramente dejó bien sentado que la actividad de inteligencia es una parte que realizan las organizaciones que se dedican a la seguridad y se dedican a la defensa. Entonces es parte del saber profesional y obviamente pensamos de algún modo, o sea, lo iremos incluyendo en las actividades planificadas para observar, estudiar e investigar e informar. El observatorio es un espacio para el estudio académico de temas de seguridad y defensa. Y de vuelta, aclaramos bien esta idea de seguridad y defensa, queremos cubrir todo, mediante la observación, reunión de información, análisis de reflexión, opinión y difusión de temas relevantes al ámbito. La preocupación fundamental, obviamente, es la defensa y la seguridad, o sea, queremos cubrir las dimensiones
tanto lo que se consideran las dimensiones exteriores y las dimensiones interiores, en realidad de algo que es lo mismo, nada más que un continuo, nada más que parecería que se cortara por un, por un, por una aduana o una barrera, un alambrado fronterizo, pero en realidad cubre todos los aspectos de la vida en comunidad, ¿no? Relacionados con el problema de alcanzar, tener o sentir que se está seguro, de que hay un estado de seguridad. Se ocupa, el otro tema importante es que este observatorio también esperamos o nos ocupamos del tema y no esperamos que la sociedad lo perciba solo cuando aparece o cuando surge la necesidad. Y por otro lado, que los dirigentes no pueden ignorar el tema estratégico, los temas en el área de relaciones internacionales, entonces poder ayudar a desarrollar un pensamiento en eso y de vuelta presentar el tema ante la sociedad. No es que la gente no sabe los temas, o en realidad no los conocen demasiado, pero no tenemos que sentarnos a esperar que haya un atentado para descubrir o discutir estos temas. ¿Quiénes somos? Bueno, como acá estamos viendo en esta planilla, los directores somos dos, Claudio Pasqualini y yo, yo soy miembro directo de la comunidad UCEMA, Claudio Pasqualini a través de esto se acaba de incorporar a la comunidad, es otro nuevo miembro de la comunidad UCEMA, y estamos configurados, por ahora estamos armados como se han armado otros centros en la Universidad del SEMA. Los armados son, se van haciendo, digamos, nosotros creemos que hay bastante flexibilidad institucional, ¿no? Dentro de ciertas formas hay una cierta flexibilidad, hay una flexibilidad institucional amplia respecto de la tarea que realizan los directores, pero tenemos un comité asesor. Este comité asesor está conformado por Juan Bataleme, Fabián Calle. Los puse en orden alfabético, no en orden de importancia, todos son importantes. Jorge García Mantel, Horacio Sánchez Mariño y Francisco de Santibáñez. Tanto Jorge García Mantel como Horacio Sánchez Mariño han servido son oficiales también retirados, ambos tienen cargos académicos, a uno ha cumplido funciones también dentro de la función pública en temas de estas áreas. Y luego Francisco de Santibáñez, Fabián Calle y Juan Bataleme son profesores académicos que se han dedicado y se dedican al estudio de estas problemáticas. En el caso de Fabián Calle, seguramente quienes siguen las actividades de la universidad, él es especialista también en temas de política internacional, seguridad, defensa, y recientemente ha inaugurado y dirige en nuestra universidad la Cátedra Brasil. En el caso de, Juan Bataleme también tiene gran participación en los temas de los que nos ocupamos. ¿Cuál es la finalidad del observatorio? La idea es producir información oportuna y confiable y efectuar sugerencias y aportes que se consideren de interés para ayudar a construir políticas de Estado que permitan mejorar la situación. O sea, la idea no es sentarse a criticar, no es sentarse solo, uno piensa en un observatorio y que vamos a instalar un telescopio y a mirar. Bueno, parte de eso se hace, se reúne y se recaba la información, y ver qué se está haciendo en otros lugares y poder desarrollar algún estudio comparativo, presentaciones. Pero la idea es poder ser yo a veces lo asociaría como un hub, un centro donde se puede reunir esta información y a partir de ahí establecer las conexiones y por supuesto ayudar a esta idea de aportar a la sociedad y luego, y obviamente, a tener políticas o proponer algunas políticas que en nuestra opinión puedan, para la sociedad y desde el Estado puedan ayudar a la sociedad. Actualizar, enriquecer y complementar distintas visiones y posturas que predominan actualmente dentro de la comunidad académica. O sea, abrimos un nuevo espacio académico, es de la universidad, para discutir estos temas. Y predominan distintas, las visiones tienden a haber una muy predominante y hay otra que quiere surgir y estar presente nuevamente. Profundizar el conocimiento sobre temas de seguridad y defensa, junto con otros espacios similares también ya existentes, respetando la libertad de pensamiento y propiciando una mirada equilibrada, amplia y plural. O sea, la idea es que podamos presentar los temas
no con una visión apasionada. Esto no es una lucha, no digo a muerte, pero digo, no es una competencia con nadie, sino simplemente abrir, también conectarnos con otros centros, algo que ha surgido de esta reunión, y una búsqueda muy interesante que hizo Claudio, que realmente hemos encontrado que en Argentina hay muchos centros, o hay muchos lugares o ámbitos donde estos temas se discuten, pero bueno, están ahí relegados, como que no tienen valor, no tiene peso el aporte que pueden hacer para la sociedad. Justamente la idea parecería ser que el tema de seguridad y el tema de defensa se trata de minimizar lo más posible. Supuestos, ¿cuáles son los supuestos con los cuales vamos a trabajar? En el sentido de, bueno, ¿para qué nos juntamos y cuál es la idea que tenemos? Bueno, la idea de llamarlo de seguridad y defensa es porque consideramos, de vuelta, vuelvo a insistir, como en la ley, en las leyes, en el plexo legal argentino hay una distinción entre seguridad y defensa. La idea es, bueno, está bien, hay una distinción, pero las podemos juntar porque uno puede ver que los puede considerar como un continuo. En conjunto, las consideramos en conjunto, no solo porque son partes esenciales e indelegables del Estado, sino que permiten identificar todas las amenazas, riesgos, desafíos que afectan o pueden afectar a nuestros intereses nacionales. O sea, recientemente el viernes pasado tuvimos aquí en la universidad un seminario que hicimos, el OSIT lo organizamos se organizó junto con una nueva área que se creó de economía agrícola y recursos naturales. Y en la presentación sobre espacios marítimos y zonas pesqueras, César Recalde y Horacio Terrible nos informaron, nos explicaron, bueno, qué pasa con esta pampa azul que tenemos, este espacio tan amplio y tan grande, y sobre todo nos alertaron, por ejemplo, de una milicia marítima china. O sea, los buques pesqueros chinos no son solo, se está notando y se está viendo y se está observando que los buques pesqueros chinos que vienen en gran cantidad en nuestras costas, en el Atlántico Sur, que pescan cerca de la zona digamos, de la zona exclusiva, o sea, desde afuera de la zona económica exclusiva de la Argentina, forman parte pueden llegar a ser parte de un brazo armado de la Fuerza Marítima China. O sea, cumplen tareas que pueden complementar las acciones militares de estas fuerzas. Ese tipo de cosas estamos observando en Chile que hay reclamos territoriales que tienen que ver más con la creación de una nueva unidad política, hay una idea de un sueño de la Araucanía, donde estos grupos utilizan y recurren a métodos violentos para querer ejercer sus derechos, y así en términos de bueno, no hablemos del narcotráfico, las redes de narcotráfico que cruzan las fronteras. Entonces, esta separación en el fondo es, bueno, sí, a términos de la, como decimos acá, la idea que requieren, nos parece que se requiere un tratamiento integral y hay que diferenciar simplemente los roles que debe cumplir cada una de las fuerzas. Vamos a ver también que la palabra milicias y milicianos cada vez está más extendida, y estas milicias o milicianos también responden a los intereses de los estados, aunque parezcan o no tengan el uniforme o no vistan el uniforme de un uniforme nacional. Justamente sirven para poder entrar. Por último, por otro lado, la observación y seguimiento de temas de la realidad actual, tanto a nivel nacional como internacional, y de todas las políticas y medidas que se adopten, en pocas palabras, recolectar información. O sea, estos serían los supuestos, entonces, que el tratamiento de la seguridad y la defensa en su conjunto, la idea de un tratamiento integral y la idea de observar y seguir elementos, aspectos actuales, y no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que esperamos hacer? Digamos, acá alguien me puso, en un saludo nos deseó que buenos vientos nos acompañen. No era de la Armada, aunque podría haber sido, pero no era quien lo dijo, no era un miembro de la Armada, pero la idea es, bueno, a ver, estamos trabajando, estamos construyendo, estamos terminando de hacer, o sea, luego de esta actividad, la semana que viene nos vamos a abocar a presentarla, a crear
el espacio, la página web, donde vamos ahí a poder comunicarnos mejor con todos. Estaremos preparando una publicación periódica que resuma los temas relevantes del análisis del observatorio, que posiblemente agrupado por regiones. Luego la realización, vamos a continuar y vamos a hacer la realización de seminarios para tratar temas de interés y actualidad, y esto nos va a permitir justamente poder conectarnos con especialistas, con mucha gente que está haciendo investigación, que tiene muchas cosas para decir, y esto nos permitiría también poder hacerlos conocer los trabajos que están realizando. Porque a veces hay mucha gente que hace una investigación, la presentó en un congreso y nadie sabe qué pasó, y resulta que el trabajo es muy interesante, muy, muy importante. Los miembros del observatorio también, todos los miembros que tuvimos, que acabo de mostrar antes, estamos comprometidos de algún modo en presentar los trabajos de análisis e investigación que estamos realizando. Yo presenté hace unos meses, el 24 de junio, di un seminario aquí de una investigación que estoy haciendo sobre los problemas de un concepto que yo llamé desarme psicológico. Entonces, bueno, para la problemática de la defensa de los estados. Y luego, por ejemplo, reunir, y esto es una idea también que me parece que, bueno, yo he hecho trabajos y obviamente seguro que hay mucho dando vuelta. También reunir en el sitio de investigación realizada por los miembros del observatorio. De hecho, Horacio Sánchez Mariño es veterano de Malvinas, o sea, teniendo ese honor de compartir este espacio, y el conocimiento que tiene Claudio sobre lo que ha ocurrido y la historia, y desde adentro lo palpó y lo vivió, queremos reunir la investigación que se va realizando, que se realiza sobre el tema Malvinas también. O sea, ese es un tema del cual nos vamos a ocupar y preocupar. Bueno, con esto vamos a pasar al tema que a mí me parece más jugoso, más importante del día de hoy, pero quiero mostrarles el título de un libro, ¿no? Este libro dice Un asunto muy delicado, y es un libro de cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial, escrito por un historiador británico que se llama Donald Cameron Watt. Y en la entrada del libro, al inicio del libro, dice: la guerra es un asunto demasiado serio para ser dejado a los soldados. Pero resulta que cuando uno lee el libro, termina leyendo el libro y dice: realmente los que quisieron la guerra fueron los civiles también. Entonces el argumento final, lo que queremos pensar es la guerra, el conflicto, la seguridad, la defensa, es un asunto de todos, no de un solo sector, pero sí reconocemos que hay una actividad, hay una esfera de la actividad que es la actividad profesional, y que esa actividad profesional y lo que se hace tiene consecuencias para el resto, y lo importante es que tanto la esfera profesional como la esfera que necesita, utiliza digamos, o vive en tranquilidad porque esa otra esfera lo hace, pueda proveer la mejor ayuda, y quienes realizan quienes abrazan esta profesión, tanto en las fuerzas de seguridad como en las Fuerzas Armadas, puedan desarrollarse del mejor modo posible. Este es un tema que nos parece central, que muchas veces no se trata. Yo estoy, digamos, cuando vimos la reciente la movilización que hubo ante la quinta presidencial de patrulleros de la policía bonaerense, uno de los puntos que surgió es decir: pero ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Y hay hubo varios análisis que decían: no, lo que pasa es que esta es gente muy joven, que fueron incorporados en la fuerza, no han sido, justamente, no han trabajado mucho o largo tiempo desde adentro de la fuerza, y eran estas policías locales que se transformaron en policía de la provincia de Buenos Aires, que es una organización o una institución de larga data. Entonces, ahí aparece el tema de la dimensión humana en toda su extensión. Y bueno, y hemos visto también, lo hemos visto en distintos, hace poco un accidente aéreo, falleció un piloto muy querido de la Fuerza Aérea. O sea, hemos tenido accidentes y problemas, y hemos visto que también con la pandemia las Fuerzas Armadas han apoyado
enormemente la actividad de ayuda social y del Estado, porque son parte del Estado, de llegar al resto. Así que bueno, con estas palabras así introductorias, yo quería dejarlo a Claudio Pasqualini, quien es el que yo quiero dejar claro que tengo el honor y el gusto, y realmente para mí es un gusto y es un honor poder trabajar, porque lo conocí nos conocimos a partir de esta reunión. Yo lo conocía a él de haber leído en el diario que era el jefe de Estado Mayor General del Ejército, pero no personalmente, y entonces desde que empezamos a trabajar en este emprendimiento realmente nos vamos conociendo y nos estamos conociendo, y es muy agradable el modo de trabajo que tenemos. Pero bueno, entonces lo vamos a escuchar en su presentación, y luego bueno, abriremos a las preguntas. Yo voy a mirar las preguntas y contestaremos a todas ellas. De nuevo les agradecemos que hayan aceptado o hayan querido participar de acompañarnos en el lanzamiento de esta actividad. Bueno, Claudio, voy a salir de compartir, de compartir pantalla, y va a quedar para vos ahora el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tan buena introducción. Y bueno, quiero iniciar agradeciendo a la UCEMA por la posibilidad de participar de este observatorio, a todas las autoridades. En particular, para este evento, agradecer el apoyo de la Fundación Criteria y la Sociedad Mitad Seguro de Vida también. Agradecerte a vos, Alejandro, por compartir conmigo la tarea de dirigir este observatorio y bueno, poder aprovechar toda tu experiencia académica y todos tus conocimientos. Y lo mismo que poder disponer de ese distinguido comité asesor que tenemos para poder trabajar. Quiero aprovechar de agradecer también la presencia de todos los asistentes. No pude verlos a todos, pero pude ver fugazmente que está el diputado Juan Isega. Muchas gracias, que recién estaba en otro Zoom y se hizo tiempo para sumarse a nosotros. También la presencia de los exsecretarios Graciela Vilata y Horacio Chiquizola. También los representantes de los comandantes de los ejércitos de Chile y de Brasil. Pude reconocer al general de división Cative, representando al comandante del ejército de Brasil. También a los agregados militares que están presentes, y bueno, y así muchos amigos, al doctor Julio Contegrán, que no quiero tampoco alargarme en esto, que no es lo que han venido a escuchar ustedes, pero sí agradecerles a todos su participación. Bueno, ¿y por qué elegí factor humano para denominar a esta presentación? Porque quería poner énfasis, más allá de todos los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial, de la robótica, todo lo que ahora se está desarrollando, sigue siendo lo más relevante el factor humano. Siguen siendo los hombres, las mujeres, los que realmente, con sus emociones, con su espíritu, con su creatividad, con su empuje, los más relevantes dentro de la fuerza, como me imagino dentro de todas las actividades. Y eso fue un poco la causa por la cual elegí este nombre y esta presentación. Y abarcando además a todas las fuerzas. Cuando hablo de fuerzas, estoy incluyendo no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a todas las fuerzas de seguridad, todas las fuerzas policiales y a los servicios penitenciarios. Quiero que se sientan incluidos todos en las menciones que vaya haciendo. Por supuesto, después habrá que ver los distintos matices que tiene cada fuerza y cada integrante de las fuerzas podrá ir reconociendo. Bueno, es esta introducción. Voy a compartir pantalla para poder apoyarme en una presentación para que también les sea a ustedes mucho más fácil seguir lo que voy a ir diciendo. De esa forma quede todo un poco más claro. El temario que voy a seguir va a ser este. Un poco ya empecé a hablar porque considero que es el componente más valioso. Y luego hablar de cómo es la relación con la sociedad, las nuevas generaciones, tan importantes para todas las fuerzas, cómo se forman, se perfeccionan, las particularidades que tiene la vida de un integrante de estas fuerzas
y por último la atención y el cuidado que deben tener. Empezamos entonces con el primer tema. Bueno, el componente más valioso obviamente está influido por los presupuestos que tiene cada una de las fuerzas. En las últimas décadas todos sabemos que los presupuestos han condicionado bastante la operatividad, las inversiones dentro de cada una de las fuerzas, en materiales, en equipos, su funcionamiento, y también, por supuesto, esto afecta a los recursos humanos. En defensa ha habido una gran reducción presupuestaria. Para eso les voy a mostrar ahora cómo ha ido evolucionando el presupuesto del Ejército Argentino, en particular en los últimos 20 años. Ahí pueden observar tomando solamente funcionamiento y gastos de capital y en porcentaje de participación dentro del presupuesto nacional. Fíjense cómo la tendencia es a la baja, claramente con algunos picos, y la baja más pronunciada la estamos viendo en los últimos años. Esto muestra en cierta medida que ya han pasado gobiernos de distintos signos. Esto ya parece una política de Estado, esta reducción presupuestaria. Podemos buscarle muchas causas. Yo voy a mencionar solamente una que le escuché decir a un funcionario de defensa allá por el año 2005, un funcionario de defensa jerárquico importante dentro del Ministerio de Defensa, que en una charla dijo, bueno, hablando del presupuesto, creo que es momento de terminar con este periodo de castigo a las Fuerzas Armadas. Castigo que se evidencia, entre otras cosas, en los bajos presupuestos. Año 2005, como vemos, el presupuesto no era tan bajo como el que tenemos hoy en día, o sea que ese periodo de castigo, si lo denominamos así, se ha continuado muchos años más hasta nuestros días, y llegando hasta lo que es hoy en día un presupuesto por debajo del 1% del PBI, orillando el 0,7, 0,8 para el año que viene, y que obviamente obliga a que prácticamente el 90% del presupuesto se use para gastos en personal, lo cual podría ser criticado rápidamente por cualquier analista, sin tener en cuenta que esto es consecuencia del bajo presupuesto, no consecuencia de que hay un exceso de efectivos. Si producimos que el aumente hasta el 1,2, 1,5, que es un promedio normal de cualquier país del mundo, rápidamente el porcentaje de gasto en personal se va a reducir seguramente al 60-70%, que ya está dentro de los parámetros mundiales. Bueno, y si comparamos al Estado Nacional con un ser humano, podríamos decir que todo lo que es defensa y seguridad es el sistema inmunológico, o el equivalente del sistema inmunológico del ser humano. Y creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener un sistema inmunológico debilitado, menos pensando hoy en día en la presente pandemia o pensando en la futura pandemia, porque obviamente los distintos virus que aparecen no nos avisan antes para que nos preparemos, tomemos un poco más de vitaminas y fortifiquemos nuestro sistema inmunológico. Aparecen sin avisar. Así también las amenazas, los desafíos y los riesgos que hay a nivel mundial. Esto entonces obliga a que nuestro sistema inmunológico esté siempre fuerte, obliga a que nuestro sistema de defensa y de seguridad esté siempre fuerte. Bueno, y por supuesto el límite de esta desinversión es no poner en alto riesgo a nuestros recursos humanos, ¿no? Desde ya. Bueno, ¿cuál es el valor de una fuerza? El valor de una fuerza lo puse para abarcar a todas las fuerzas, es lo que nosotros normalmente en el ámbito militar reconocemos como poder de combate. Este poder de combate, este valor de una fuerza, tiene siempre componentes tangibles e intangibles. Los componentes tangibles son los más visibles, como puede ser cantidad de materiales, de aviones, de barcos, de tanques, cantidad de efectivos, de materiales en general. Y luego están los intangibles, aquellos que son más difíciles de medir,
que ya cuentan más en lo que respecta a el espíritu del personal, a la moral, al grado de adiestramiento, que son cosas más difíciles de medir, pero que en el fondo muchas veces son más importantes a la hora, o sea, obviamente el conjunto, el todo, es muy importante desde ya, pero muchas veces ese componente intangible hay que tenerlo muy en cuenta. Esas emociones que hablamos al principio, esa creatividad, ese empuje del factor humano, hace muchas veces la diferencia. Incluso todo lo que hemos conducido, elementos militares, bueno, puede ser lo mismo para fuerzas de seguridad, policiales, siempre al hacernos cargo o al entregar la conducción de un elemento, de una organización, hacemos específica mención al personal y siempre decimos que entregamos o recibimos lo más valioso y lo más importante que tiene esa organización, y que es precisamente su personal. Después, bueno, hay muchos ejemplos en la historia militar que muestran cómo ejércitos mucho más débiles desde el punto de vista de su componente material han tenido a la raya o han incluso vencido a ejércitos mucho más poderosos gracias a la decisión, a la moral y al espíritu de su factor humano. Y esto se ve particularmente, o se vio ya cuando empezaron a aparecer los primeros fenómenos de guerra asimétrica, más hoy en día con la guerra híbrida, la guerra irrestricta, que tiene componentes de guerra asimétrica, y países importantes como Estados Unidos, como Rusia, los han vivido en teatro de operaciones, en países como Afganistán, como Vietnam. Recientemente, un caso que también grafica mucho esto, fue cuando apareció el Estado Islámico en el norte de Irak. Cuando Estados Unidos se retira en 2014, equipa a las fuerzas de seguridad de Irak, las deja a cargo del control de la seguridad del país, y la aparición sorpresiva del Estado Islámico allá por principios de junio de 2014 logra en menos de 10 días victorias trascendentes y rápidas sobre esta fuerza de seguridad iraquí, que estaba muy bien equipada, con armamento muy moderno de Estados Unidos. Pero su componente humano, su moral, su espíritu de lucha era muy bajo. Fueron rápidamente dispersados, rápidamente derrotados, abandonaron su equipo y material en el terreno, equipo y material que incluso sirvió para reforzar al Estado Islámico, que usó todo ese equipo y todo ese material estadounidense para sus posteriores luchas. Bueno, de ahí la importancia entonces y el valor que tiene cada fuerza. Y, por supuesto, también hay que tener en cuenta que tantos años de desinversión no han sido peores para la fuerza, no han tenido un efecto peor por la fortaleza y el espíritu de su personal. Eso es lo que mantiene operativas a las fuerzas hoy en día. Claramente son los que mantienen vivas las fuerzas. Todos los integrantes de las fuerzas son importantes, del más moderno hasta el más antiguo, cada uno, por supuesto, cumpliendo su rol. Bueno, ¿cómo es la relación con la sociedad? Es obvio aclarar que todos tenemos el mismo origen, todos partimos de la misma sociedad, no somos ninguna casta separada, venimos con los mismos defectos y las mismas virtudes. Y como tales estamos integrados a la sociedad, desde siempre. Lo hemos vivido en los desfiles, lo hemos vivido permanentemente cuando damos apoyos a la comunidad, lo vivimos cuando transitamos por la calle de uniforme, y permanentemente recibimos gratitud, aprecio, con lo cual la integración creo que es un hecho, y bueno, es parte de, precisamente como dije al principio, de que venimos del mismo origen. Hay un estereotipo, un modelo militar, de policía, que tiene la sociedad, que surge a veces como una percepción simplificada y exagerada de una formación cultural que se da a partir de lo que se ve en distintas películas o en algunos medios
que se lo ve como una persona a veces mandona, malhumorada, gritona. Se tiene ese estereotipo, esa imagen que dista mucho de lo que es la realidad. Y me ha pasado a mí, como a muchos, lo he compartido con otros camaradas, cuando interactuamos con civiles que han tenido poco contacto con la vida militar, y nuevamente lo que ellos expresan al tratar con nosotros es: pero usted no parece un militar, usted no parece un policía, usted no parece un gendarme. Y eso, bueno, precisamente es a causa de ese estereotipo que se ha vendido durante mucho tiempo, que dista mucho de la realidad. Y por eso que siempre la relación y el trato que se percibe es cordial y afable. Es importante que sea así, es importante el reconocimiento de la sociedad y es importante el reconocimiento del Estado. Bueno, y la imagen de las fuerzas en estos últimos años ha ido subiendo, sea el trabajo, como digo, de todos, el esfuerzo de todos. En las últimas encuestas que he visto, incluso el último año, muestran, por lo menos en lo que respecta a Fuerzas Armadas, que es la que estoy siguiendo, que están ya consideradas en los primeros puestos, junto con las universidades, y sin considerar, por supuesto, la mejora en la imagen que podrá haber habido este año, a partir de todo el esfuerzo que han hecho las distintas fuerzas en apoyo a la comunidad a causa de la pandemia, que seguramente habrá permitido que esta imagen mejore aún más. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de algo muy importante para la fuerza, que son las nuevas generaciones, los jóvenes. Siempre es importante que se generen muchas vocaciones para ingresar a las fuerzas. Esas vocaciones son ese llamado interno que tienen muchos por asumir este desafío, esta aventura que es incorporarse a una fuerza para seguir la carrera y desarrollarse profesionalmente y desarrollarse como persona. También es responsabilidad, por supuesto, de cada fuerza ofrecer algo que sea atractivo para que realmente sean muchos los que se anoten y que quieran incorporarse. Se ha hecho hace poco una encuesta que voy a compartir con ustedes en el Ejército, esto hace 3 años, en el personal de cuadros, una gran cantidad de personal de cuadros, prácticamente el 25%, y se les preguntó qué aspecto los había motivado a ingresar al Ejército. Prácticamente la mitad dijo porque querían defender a la patria. Después había otras respuestas, un porcentaje mucho menor, ser un desafío individual, y en porcentaje mucho menor otras causas que no merece la pena mencionar ahora. Entonces, eso muestra claramente con qué espíritu ingresan a partir de esa vocación. Y en el caso de las fuerzas policiales, de seguridad o penitenciarias, muchas veces es el deseo de ayudar a la sociedad, lo que los mueve también a incorporarse. Bueno, y a partir de eso, es importante que hagamos una selección adecuada a los que van a ingresar, porque ese personal va a aportar armas, va a tener que asumir una gran responsabilidad, un gran sacrificio, un gran esfuerzo, que muchas veces no es para cualquiera. Y en eso el Estado invierte muchos recursos, en formarlos, irlos preparando. Por eso que es importante la permanencia de todos los que se integran a las distintas fuerzas. Y hay que cuidarlos para que no abandonen las fuerzas. Y no estoy hablando solamente del caso de los pilotos, de mecánicos, de ingenieros, sino de todos los integrantes, cada uno cumpliendo algún rol que siempre es importante, siempre es necesario, y a veces en algunos periodos se producen por distintos motivos que muchos abandonan las fuerzas para seguir algún otro tipo de actividad. Dentro de esta misma encuesta que les mencioné, se les preguntó también qué aspectos eran los más desalentadores para el desarrollo de sus tareas. Y los que más respuesta tuvieron fue en la limitación de medios para ejercer la actividad, obviamente por la desinversión, los equipos, los materiales con que contamos son viejos, obsoletos o están fuera de servicio, y eso obviamente desmotiva mucho
también muchas veces la falta de actividad profesional, muchas tareas burocráticas, poca actividad operacional por falta de presupuesto para el adiestramiento en el terreno. Y así muchas otras, por mencionar las que tienen más del 20%. Si ustedes suman el total, da mucho más del 100%, porque cada uno optó por 3 opciones, por eso que los porcentajes son altos. La falta de reconocimiento del Estado, un 30%, o de la sociedad, un 20%, o un 22%. La incertidumbre por el futuro. Fíjense la importancia, como los jóvenes ven a veces un futuro no muy alentador, y eso los motiva a, de repente, abandonar y no permanecer en las fuerzas. Bueno, también acá es importante, en este sentido, considerar antes de producir algún tipo de reducción de efectivos por carencias presupuestarias, saber que reducir de repente no es tan difícil. Si bien muchas veces el efecto presupuestario que esto logra no es el que se cree que se va a lograr. Reducir puede resultar relativamente sencillo. Lo que es muy complicado es incrementar la cantidad de efectivos. Esto sí lleva muchos años, por lo cual un error en la reducción de efectivos puede después llevar muchos años de corregir a través de la incorporación de nuevos jóvenes a las fuerzas. O se puede correr el riesgo de una incorporación masiva de efectivos sin la preparación adecuada, como ya ha ocurrido con algunas fuerzas recientemente, y eso puede ocasionar más problemas a veces que soluciones. Las reservas son, por supuesto, un apoyo importante para cumplir determinados roles, deben instruirse periódicamente, y por eso también es fundamental el rol que cumplen los diversos liceos militares. Tengan en cuenta que en el caso de las fuerzas no se puede incorporar a oficiales, a suboficiales del mercado laboral como se hace con cualquier otra actividad en la vida civil. Tenemos que prepararlo nosotros. Salvo que incorpore mercenarios. Bueno, pasando al siguiente punto y hablando de lo que es la formación y el perfeccionamiento de nuestros recursos humanos, tengamos en cuenta que si bien todos, como ya dije, tenemos el mismo origen, la misma sociedad, pero después tenemos que formar a nuestros jóvenes con características particulares que son propias de cada fuerza para que sean eficientes. Esto incluye, por supuesto, disciplina, orden, resistencia física, liderazgo, voluntad, carácter y, por supuesto, la formación profesional específica que le corresponda a cada fuerza. Y esto es muy importante por el tipo de misión que va a cumplir luego cada uno de los integrantes de cada fuerza, teniendo en cuenta que esas misiones van a ser importantes, que van a aportar armas, eso implica una gran responsabilidad, y porque juran dar la vida en caso necesario. Bueno, y es, dentro de esta formación es importante conformar algo que es fundamental para las fuerzas, que es el espíritu de servicio. Ese espíritu de servicio se traduce en un servicio a la nación. Y esto incluye, por supuesto, a todos sus ciudadanos. Y esa formación debe ser claramente integral. Cuando hablo de integral, me refiero a las 4 dimensiones que debe incluir esa formación. Tanto en lo físico, que es fundamental porque el desempeño exige una resistencia física, en lo intelectual, para desarrollar la capacidad cognitiva y de aprendizaje de quienes se integren, en lo espiritual, que es el motor interior que lleva a cada uno, y también se habla de la formación humana. Acá es donde están los valores, la conciencia, que voy a hablar enseguida, y la 4ª dimensión, que es la emocional y social que debe tener esa persona para integrarse a una organización que requiere una determinada cohesión, un espíritu de cuerpo, de una camaradería que es fundamental para que esa organización funcione como tal.
Si no hay camaradería, esa organización se va a dispersar al primer disparo, como se dispersaron estos integrantes de las fuerzas de defensa iraquíes ante el ataque del Estado Islámico. Es algo muy importante que hay que trabajar. Y los valores que mencionaba recién, que son fundamentales. Esto implica formar una conciencia sana en cada uno de los integrantes de las fuerzas, porque esta es la mejor barrera contra las debilidades humanas, formarlos en espíritu de sacrificio, en honor, en valor, en espíritu de servicio, en honestidad, en austeridad, en camaradería, en todo lo que le va a dar internamente una fuerza superlativa muy importante para quienes integran una fuerza. Que les va a permitir aparte sobrellevar todas las exigencias y sacrificios de estas profesiones. Bueno, ¿y cuáles son las particularidades que tiene la vida profesional del factor humano de las fuerzas? En principio, tenemos dedicación exclusiva, lo cual nos obliga a dedicarnos solamente a nuestra profesión. Muchas veces, por carencias económicas, algunos deben, en sus ratos libres, desarrollar nuestra actividad, pero esto no debería ser así y no está permitido. Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. No cobramos horas extras y hasta podríamos decir que así la sociedad es dueña de nuestro tiempo. Asumimos una serie de riesgos, tantos para cumplir las misiones asignadas, en patrullas, distintos operativos que tengamos que desarrollar, también a veces operando materiales viejos que no están en condiciones y que igual los usamos por el bien de la misión. Y ponemos la misión a veces por encima, no debería ser así, de asumir riesgos innecesarios. Y también muchas veces por las mismas actividades de instrucción y entrenamiento que desarrollamos y que obligan a asumir riesgos. Casos de paracaidistas, de actividad de alpinismo, de la misma actividad de tiro, que no deja de ser un riesgo. También nuestras familias deben asumir muchos inconvenientes. La inestabilidad de residencia de nuestra profesión, que a veces no permite que nuestras señoras puedan trabajar. Muchas veces son profesionales y no pueden obtener trabajo porque están cambiando permanentemente de localidades y eso no les permite mantener un trabajo estable. También nuestros hijos, que están cambiando permanentemente de colegios, es un volver a empezar con nuevos amigos permanentemente. Voy a contar mi caso, que por ahí no es muy común, pero yo, para terminar mi primaria, pasé por 5 colegios distintos y para la secundaria por 4 colegios distintos. Y cada vez era volver a empezar con nuevos amigos. Tengo buenos amigos ahora en muchos lados, pero les puedo asegurar que no es algo fácil, es algo muy duro y que no lo recomiendo. Y eso lo sufren nuestros hijos. Y así también sufrir mudanzas, cambios de ubicación y bueno, son cuestiones que generan muchos inconvenientes a nuestra familia. También tenemos que estar ausentes de nuestro hogar, muchas veces por despliegues en misiones de paz, por la realización de operativos, por turnos, servicios, salidas al terreno, y muchas causas que nos obligan a estar ausentes de no estar con nuestras familias. Y un tema muy importante que quería tocar antes de terminar este punto son todas las restricciones y limitaciones que tenemos como integrantes de las fuerzas, que puede traducirse como menos derechos. En principio podemos decir que no tenemos libertad de expresión. Esto incluso yo en charlas con periodistas, con dueños de algunos medios, a los cuales les pregunté a cuánto me vendían su libertad de expresión. La respuesta que me dieron todos ellos fue siempre la misma. No tiene precio. Bueno, para nosotros sí tiene un precio. Tiene un precio que es servir a la nación, brindar un servicio, como voy a decir más adelante, y que eso hace que asumamos no tener libertad de expresión. Así tampoco derecho a huelga, así tampoco desarrollar actividades políticas, entre otras. Además, ante la violación de alguna ley o alguna norma, las consecuencias que sufrimos son mucho más graves
que el resto de la ciudadanía. Y tenemos una doble imposición. Además de la justicia civil, tenemos nuestro propio Código de Justicia y nuestras consecuencias dentro del ámbito de las fuerzas. También la sociedad nos exige mucho más y mucho más crítica hacia nosotros, y tenemos nuestra misión, obviamente, que tener mucho más cuidado, dar el ejemplo y tener un comportamiento especial en la vida pública y en nuestro desempeño. Y esto debe ser así. ¿Y cómo uno dice, cómo se justifica todo esto? Bueno, se justifica en la importancia de la misión que cumplimos, en una razón de servicio, como se ha mencionado muchas veces. Porque lo que hacemos, precisamente lo que cumplimos nosotros y hacemos, es tener una vida de servicio. Bueno, y ya pasando a esta última placa, antes de terminar, a partir de todo lo que estuve diciendo, y que un poco está en el nombre, en el título de esta presentación, que habla del cuidado del componente más valioso, que es el factor humano, bueno, precisamente ahora voy a hablar de lo que es la atención y el cuidado que debemos tener con todo el personal. En principio, esto es responsabilidad primaria de cada jefe o de la autoridad que los conduzca. Esto es así por las características de la vida militar, que es verticalista y que por eso cada conductor es el primer responsable de la atención del cuidado de su gente. Y después hay muchos otros temas importantes a considerar. Por ejemplo, está el tema de los ascensos, especialmente para los grados más altos, las jerarquías más altas. Nuevamente hay muchas demoras en los ascensos que generan cierto descontento. Por poner solamente un ejemplo de las Fuerzas Armadas, al día de hoy, por ejemplo, los oficiales superiores todavía no han ascendido. Ya estamos en el mes de noviembre, y siguiendo todo el trámite burocrático que lleva el ascenso, aún no se han producido los ascensos de este año, que deberían estar desde principios de año. Y esto obviamente nos ayuda al cuidado que debemos tener con nuestros recursos humanos. Después siempre hay problemas con los saberes. Hay diferencias entre lo que cobran las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Policiales y los integrantes de los servicios penitenciarios. Estas diferencias a veces se dan incluso dentro de las mismas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. Los que menos cobran en este momento son las Fuerzas Armadas. Si bien hemos tenido una mejora importante a partir de un reciente blanqueo en los saberes, que ha sido un primer paso importante, pero esto siempre es una deuda y es algo que se espera se siga adelante con la solución de esta problemática. Y luego también lo que es el retiro de todo el personal, que no hay ningún privilegio, es un régimen especial, diferenciado, y que es el justo reconocimiento, creo, de la sociedad a toda una vida sacrificada de servicio, como estuve exponiendo recién. Por otra parte, me olvidé de mencionarles lo respecta a haberes, por lo menos dentro de las Fuerzas Armadas, en este momento el 50% aproximadamente está debajo de la línea de pobreza. Bueno, otro problema importante para todo el personal es la disposición de la vivienda. En principio, la vivienda de servicio, para que a todos los destinos donde vayan tengan un techo sin necesidad de estar dependiendo de conseguir. Muchas veces no es fácil en el mercado civil porque no hay, o es muy caro. Entonces es importante que la fuerza les asegure una vivienda de servicio, más teniendo en cuenta que están cambiando permanentemente de locación. Y también en la idea de llegar al término de su vida activa, pudiendo disponer de su vivienda propia con el tipo de apoyo a través de créditos que sean de fácil acceso para todos. Y un tema también importante, ya cerrando esta placa de la atención y el cuidado de nuestro personal, que es la atención de la salud. Nuevamente esto es un sistema solidario, donde los que más cobramos, más aportamos,
pero tratando que todos tengamos la misma calidad de atención de salud, que muchas veces no es muy fácil, precisamente por el despliegue de las fuerzas. Esto hace que a veces haya ciertas dificultades a partir del despliegue territorial y no tenga la misma calidad de atención quien está en Buenos Aires que quien está en alguna localidad alejada, donde no cuente con instalaciones sanitarias acordes. Bueno, esto un poco buscó entonces resumir lo que significa este componente que mencioné como componente más valioso de todas las fuerzas. Y un poco para terminar, quiero decirles que todos, luego de asumir una vida de servicio con un sinnúmero de restricciones y limitaciones, y hasta a veces incomprensión, el personal de todas las fuerzas, armadas, de seguridad, policiales, servicios penitenciarios, solo esperan el reconocimiento del Estado, el reconocimiento de la sociedad, tener un sueldo y un retiro digno y una atención médica de calidad. Entre otros, estos son algunos temas, como también mencionó ya Alejandro recién, que serán particularmente seguidos por el observatorio, porque queremos precisamente ayudar a cuidar que es el componente más valioso de las fuerzas, su factor humano. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para aquellas preguntas que quieran formular. Bueno, muy bien, gracias Claudio. Si podemos salir, ahí está, muchas gracias. Bueno, muy interesante tu explicación, tu presentación. La verdad es que, vuelvo a insistir, esta es una dimensión de la cual muchas veces no se habla. Entonces, pensamos tanto en defensa y seguridad, se puede pensar en armamento, equipos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y no estamos pensando en la situación particular, vuelvo a insistir, de los profesionales. Yo el año pasado hice una presentación de una investigación que estoy haciendo sobre, el título general es la conducción estratégica de la defensa, y, o sea, la relación entre el nivel político, ¿no? y el nivel y el militar en distintas, cuando es necesario el empleo de la fuerza. Y ahí, en general, en la literatura, lo que aparece y lo que recomiendan, digamos, más allá de todos los estudios que que se han hecho, todos giran alrededor de también, primero que como un problema de fricción, hay desconocimiento, hay prejuicio, y bueno, y un desconocimiento mutuo, prejuicios mutuos entre estas dos dimensiones, y también hay bueno, y obviamente hay un problema de no entender lo que cada uno quiere, porque son dos planetas, son dos culturas distintas que chocan. Esto nos ayuda, este aporte que acabas de hacer nos ayuda a entender más el problema humano, ¿no? en esto, pero es lo importante justamente que ayuda a esta dimensión, de esta parte del desconocimiento y de la incomprensión, y bueno, o sea, la solución a la fricción y el roce y a las dificultades pueden ir creciendo, o sea, se pueden mejorar, pero bueno, siempre pueden existir y no va a existir un punto ideal. Ya sabemos, cuando depende en distintos países, uno habla con distintos miembros de sus Fuerzas Armadas y algunos están más satisfechos, menos satisfechos, pero siempre nos falta algo. Los recursos en la vida son siempre escasos, y por eso existe la economía y la política, y esta es una dimensión política. El tema de la seguridad y de la defensa es una dimensión política importante de la sociedad que cumple todos esos elementos. Es importante, en el caso personal mío, yo agradezco que tuve la suerte de volver a estar trabajando en la escuela conjunta y ahí tomar contacto con otros miembros de otras fuerzas, ¿no? O sea, de distintas fuerzas, y poder ver justamente a lo largo de todos los años estas distintas situaciones. Bueno, pasemos a las preguntas y veremos si podemos dar unas respuestas a los temas. En general, ¿querés que empecemos hay para vos una interesante tuya que tiene que ver
sobre los, hubo interés en la pregunta de los, ¿cómo era? Los secundarios, de los institutos secundarios, ¿no? De los liceos, ¿no? ¿Cuál es el estado y qué función claramente deberían cumplir? Acá está. ¿Cuál es la situación actual de los liceos militares en las cuales claramente existe un propósito de la defensa de la patria? ¿Se ha considerado alguna forma de apoyar la formación de los cadetes complementando capacidades que el liceo les brinda con habilidades y competencias de otro tipo como tecnología para la defensa, robótica, para fortalecer esta institución? Corina Berra, pregunta. Berra Everis. Gracias. Bueno, como mencioné recién en la exposición, obviamente los liceos son muy importantes para las Fuerzas Armadas. Las reservas son muy importantes para las Fuerzas Armadas y en particular, por supuesto, los jóvenes que ingresan a los liceos. Y afortunadamente siempre hay muchos interesados en incorporarse a los liceos, lo cual muestra la formación de calidad que ofrecen, y incluso viendo la forma como los egresados del liceo defienden al liceo ante algunos intentos de cambio que ellos interpretan como una forma de menoscabo a lo que hacen los liceos, te muestra que realmente el producto que sale de los liceos realmente es muy bueno. Obviamente, desde las fuerzas, y hablo hasta fines de febrero de este año que estaba yo a cargo del ejército, siempre hemos dado el máximo apoyo a los liceos, tratando que esa educación se mantenga siendo una educación de mucha calidad, y obviamente acompañando desde ya los avances tecnológicos, todos los medios que se pueda, dentro de las limitaciones presupuestarias que ya mencioné y que a veces en algunos años ha provocado algunas dificultades para desarrollar unas actividades en los liceos por problemas de retorno a veces de los fondos que están disponibles para los liceos. Pero el esfuerzo y las ganas de apoyar a los liceos, de que sean siempre instituciones de calidad, instituciones que formen gente de bien, no solo para muchos que después ingresan también a las fuerzas, sino para que después, volcados a la actividad civil, como van de hecho la mayoría, transmitan sus conocimientos y transmitan, como dice yo mucho hincapié también, los valores que reciben en la formación de los liceos. Y tengamos en cuenta que cuanto más temprano transmitamos esos valores, más fuertes se van a afirmar dentro de la personalidad de cada uno. Así que por eso que es muy importante la formación a toda esa juventud que ingresa a los liceos. Y bueno, espero más o menos con esto haber contestado la pregunta. Muy bien, gracias. Bueno, Claudio, hay una pregunta acá que yo quiero responder rápidamente para aclarar en general qué es lo que hacemos. Hay una pregunta sobre si el observatorio trabajará en la propuesta de una ley de defensa, seguridad e inteligencia acorde con los tiempos que corren. En realidad no es nuestra tarea, y vos, Claudio, por favor, corregime o agregame. En realidad, no es el objetivo trabajar en propuestas nuevas, sino que en realidad pueden surgir de lo que estuvimos estudiando o analizar, de lo que se estudia o de lo que se analice. Como bien dice la pregunta, tiene la palabra los tiempos que corren. Entonces uno puede pensar cuál es la situación actual. Yo le doy un ejemplo. En este momento estoy dirigiendo una tesis de la Escuela de Defensa Nacional de la facultad, ahora se llama FADENA, ¿no? Es alguien que está trabajando sobre el concepto de disuasión. Y una parte y se desprende de cómo se usa el concepto de disuasión, en cómo se ha usado y cómo no se usa justamente este trabajo. A pesar, tiene el objetivo de que a pesar que se menciona en la Ley de Defensa Nacional la idea de la disuasión, en realidad en los hechos la disuasión no se practica, se ha abandonado. Entonces, a partir de eso surge, una vez que se está haciendo el maestrando, está haciendo esta investigación y de la información que ha recabado, de los datos que está viendo y del uso que se hace, uno de los puntos de propuesta, hay una propuesta de cuáles serían
de qué modo la disuasión mejoraría o ayudaría a mejorar la defensa nacional. Digamos, en ese sentido, pueden destilarse o pueden conformarse distintas políticas de defensa o de seguridad e inteligencia acordes a los tiempos. Pero no existe una, porque en el ámbito de las leyes, por lo menos mi visión, las políticas de defensa son políticas, las políticas de seguridad lo mismo, y esas políticas son producto de un proceso decisorio al cual deben ser sometidas y tratadas. Entonces, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal, de la participación de los distintos actores. Entonces, la idea es que se pueda, que lo que nosotros podamos hacer sirva de aporte para mejorar las cosas en el sentido de entender mejor la temática. No en sí mismo decir, bueno, acá está la propuesta. Lo que puede surgir es que, bueno, a partir de estos hechos, esto es lo que se puede hacer o se podría decir, ¿no? Esto respecto de los temas. Claudio, no sé si vos querés hacer un comentario sobre esto. No, bueno, es así, o sea, el observatorio va a hacer análisis, trabajos académicos que podrán contribuir a la conformación de políticas de Estado, que podrán contribuir al futuro estudio que a lo mejor se quiera hacer de todo el plexo legal de lo que abarca defensa y seguridad. Así que podremos apoyar los estudios, hacer aportes, pero no vamos a trabajar nosotros específicamente en eso desde ya. Nosotros haremos un trabajo académico y trataremos de contribuir en caso necesario con nuestros trabajos, dando diversos aportes en lo que consideremos de interés, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que... Sí, bueno, hay varias, hay varias. Bueno, hay una pregunta sobre la pandemia y la guerra bacteriológica, y esa me interesaría su opinión sobre la legislación para actuar de las Fuerzas Armadas, en particular la pandemia COVID, que se asemeja a las consecuencias de una guerra bacteriológica, una de las armas de destrucción masiva. Allí hay gran desconocimiento de la clase dirigente. ¿Hay allí gran desconocimiento de la clase dirigente? Bueno, estamos volando un poco alto, o sea, obviamente todos los ejércitos, todas las fuerzas, porque creo que no solamente las Fuerzas Armadas, sino algunas fuerzas de seguridad tienen cierta capacidad, también lo que llamamos QBN, químico, biológico, nuclear, para enfrentar a un tipo de agresión de este tipo. Por supuesto, voy a hablar yo de un caso particular del ejército que conozco bien. Tenemos elementos equipados para este tipo de conflicto, pero no para enfrentar algún tipo de agresión masiva que reciba el país. Estamos ya, me parece, un poco pensando a lo mejor en algo de ciencia ficción, si bien puede ser algo factible a futuro, pero sería como recibir un par de bombas atómicas, o sea, sería un ataque realmente demasiado caótico y implicaría una destrucción masiva prácticamente del mundo. Entonces, tener capacidad para enfrentar algo de esa magnitud, creo que ningún país tiene. Sí, uno podrá, en caso particular de esto, que esta pandemia, que no podemos tomarla como, por más que hay muchas opiniones al respecto, de conjuras y de que puede haber sido algún ataque preparado especialmente, creo que son todas teorías conspirativas que no hay que tampoco darle mucha entidad. Y en el caso particular de esta pandemia, sí, lo que hacemos es lo que todos ven a través del apoyo que realizan las distintas fuerzas a las comunidades, especialmente las más necesitadas, acercando alimentos, acercando algún tipo de productos que necesitan para facilitar la vida. Pero después es un tema que implicaría volar muy alto y ya demasiado catastrófico, ¿no? Yo quería, gracias Claudio, yo quería aportar un comentario a esto. En general, las Fuerzas Armadas incluyen dentro de su entrenamiento y su preparación y los temas que recién decía Claudio, la posibilidad de armas, de enfrentar desafíos químicos, bacteriológicos y nucleares. El tema es que realmente esta pandemia sorprendió a muchos. Está escrito, está en muchos papeles y no es solo la Argentina. Yo soy
profesor en la escuela conjunta, en el nivel 2, tenemos cursantes extranjeros, cursantes de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, y hay también, creo que de Colombia, o no recuerdo, no me acuerdo en este momento. Realmente en una de las clases estamos justamente hablando de los temas de la preparación para la defensa, y si bien lo que está surgiendo es que hay que revisar, en el caso de algunos países más desarrollados y otros en menor estado, revisar estas declaraciones de cuál es la aplicabilidad. En general, las unidades militares están preparadas para la defensa en el teatro de operaciones o contra contra las mismas fuerzas, no en elementos donde tenga que combatir en ámbitos hostiles en estos elementos. Pero para la sociedad, para el resto de del conjunto de la sociedad, bueno, es algo que ahora puede suceder, esto puede ocurrir, y tendrían que en realidad, en realidad esto ya no es, sobrepasa la pandemia, sobrepasa a las fuerzas militares, digamos, es parte de algo más grande. Entonces ahí teníamos que hablar de defensa civil, y tenemos que hablar de seguridad nacional. Este es el problema. Lo que pasa es que esto era, si nos retrotraemos a diciembre y pensamos sobre si es que esto iba a pasar o no, o digamos, qué pasaría en este caso, la gente, cualquier funcionario le hubiera recitado lo que dicen los planes y las cosas, pero no nada de esta magnitud. Entonces, en general, esto ha sido un aprendizaje para todos. Y usted se analiza el comportamiento de los gobiernos hay todos los modelos posibles, y están viendo, estamos aprendiendo y estamos viendo qué es lo que puede pasar. Así que, pero es interesante el tema, porque efectivamente tiene que haber una revisión en todas estas dimensiones. Hay una pregunta que quisiera responder, que hay varios, no sé, Claudio, sobre el problema. Vos podés hacer tu aporte, y yo quiero también hacer mi aparte sobre, algunos me están dando un consejo, otros me están dando una explicación de la diferencia entre seguridad y defensa. No estamos haciendo acá, y yo quería aclarar acá, no estamos haciendo acá no es una presentación sobre una discusión ni filosófica ni constitucional sobre seguridad y defensa. Ambos conceptos son importantes y son interesantes, pero hay que pensar también en los tiempos y en las épocas y en los caminos que corren. Hace muchos años, yo soy, digamos, hace más de 30 años que soy politólogo, y cuando me empecé a estudiar estos temas relacionados con estrategia, temas de defensa y seguridad y relaciones internacionales, a principios de los 90, alguien me preguntó: ¿vos qué haces? Y yo dije: yo hago seguridad. Y entonces un colega en otra universidad me dijo: bueno, venís porque queremos hablar sobre la situación de los policías. Y yo digo: no, pues yo no hago seguridad ciudadana, hago seguridad internacional. Entonces, ahí el tema es, bueno, el concepto de seguridad es un concepto amplio que ha sufrido una transformación enorme desde los 80 hacia el periodo actual. Con esto lo quiero decir, si usted me preguntaba, y si hablábamos esto en los años 80 o en los 70, el concepto de seguridad y el concepto de defensa eran más o menos, se tomaban iguales. Y depende de los países. En otros lados, bueno, la idea de defensa tiene que ver con cierta provisión de equipo, armamento, lo que llamaríamos comúnmente de ferretería, para protegerte. Y ahí viene la discusión de qué cosas te tenés que proteger, pero te tenés que proteger de la vida, de la pérdida de tu vida, de la vida digamos, de tus libertades, del sistema institucional, etc. Pero hoy en día el concepto de seguridad obviamente se ha ampliado y abarca grandes dimensiones, pero aún es la dimensión más amplia, y yo enseño esto en la escuela de defensa, aún en la escuela conjunta. Esta es una discusión. No es un problema la seguridad y defensa, simplemente hay que tenerlos claros. En muchos lugares no son filosóficamente distintos. Uno es simplemente denominaciones. Uno puede considerar que son denominaciones distintas, o son, como dijimos con Claudio, con lo cual lo hemos hablado cuando pusimos el nombre de esto, un continuo que tiene que ver con preservar un estado de seguridad. Y por supuesto existen medios
para los medios o los mecanismos por los cuales se llega a ese estado de seguridad nos llevan al problema o a la discusión de defensa. Pero obviamente en términos de política del Estado y en términos de la Constitución, hay una dimensión interna que tiene que ver con a quién se aplica y dónde se aplica ciertas situaciones y afuera y hacia afuera qué se aplique a dónde se aplica. Pero desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista analítico uno puede tomar un continuo, porque desde afuera yo te puedo hacer mucho daño vistiendo o no vistiendo uniforme, atacándote con aviones o no. O sea, en ese sentido son problemas a la seguridad de la vida de las personas. Digamos los atentados con la supresión de vidas humanas judiciales a través del empleo de drones, es un problema de seguridad de las personas y es un problema de defensa para los estados que le ocurren. Entonces son problemas, hablar de decir que no, esto es seguridad, la seguridad termina cuando cruzo la tranquera, es complejo, porque en realidad hay que tener bien claro a lo que aludimos a los conceptos, ¿no? Entonces, como bien me aclaró también Claudio cuando hablábamos de este tema, y por eso está puesto en el entendimiento de las tareas, uno puede distinguir qué tareas hacen uno y qué tareas hacen otro, pero vuelvo a insistir, en algunos países defensa y seguridad son lo mismo y en otros países no lo son. Simplemente uno puede trabajar y uno distingue quién lo lleva a cabo y qué cosa hace cada uno. Bueno, se puede analizar. Lo que digo esto porque alguien puso en términos, parece muy enojado con letra mayúscula ciertas cosas que a mí en comunicación me enseñaron que cuando alguien te pone en mayúscula grande te está gritando, que está muy enojado. Y después fue otra repregunta. Así que un poco para contestarle eso. Un día haremos alguna presentación sobre la discusión de seguridad y defensa, pero no es nuestro objetivo hacer eso. Simplemente nosotros como observatorio la pensamos de un modo integral. Si no están de acuerdo con el pensar el modo integral, justamente lo que sobran son quienes no piensan que hay un modo integral. Entonces, eso sí, Alejandro, ¿no? tal cual. Claro, y no nos convierte ni en traidores a la patria ni en represores. Es simplemente establecer las dimensiones, porque vuelvo a insistir, yo puedo tomar la postura más extrema, progresista, de la división de ambos, y cuando llegamos al problema de la defensa, tiene que ver con desarrollar capacidades que te permitan, obviamente, repeler ataques externos, pero y también la seguridad de la vida de las personas. Lo que no puede hacer la defensa nacional es resolver las inundaciones, las crisis económicas, la delincuencia, así, no sé, hay una discusión. Pero digo, hay cosas que claramente no pueden hacer, que se incluyen ahora en seguridad, ¿no? Como hablaba recién Claudio sobre la seguridad de la vivienda en el personal de las fuerzas. Es importantísimo en el tema del nombramiento. En este momento la gente no sabe qué va a hacer y posiblemente los oficiales u oficiales y los miembros de la fuerza los manden a cualquier lugar y cuando llega en marzo o en abril, y eso es un daño a la persona y es un debilitamiento de nuestra defensa nacional. Entonces son temas importantes a tratar. Lo otro es simplemente explicitarlo. Nosotros lo estamos explicitando, pero no vamos a dar una batalla ideológica de uno u otro, sino simplemente hay que dar un debate académico. No es un problema de eso. Exactamente. Audio, ahí, por favor. Alejandro, si te parece, pues llevamos 1 hora y media ya. No sé si hay alguna pregunta que alcancemos a contestar. Bueno, no sé, quedaría un tema interesante y les agradecemos a todos ustedes lo que han participado. Hay preguntas sobre los temas y sobre acercarse a nosotros. Los temas, voy a responder, o sea, al acercarse a nosotros, en la semana que viene estaremos ya terminando la página y estableceremos las comunicaciones, comunicándose con la universidad, van a poder tomar contacto con nosotros. De vuelta hemos recibido, yo he recibido, y Claudio también, hemos recibido ofertas de colaboración que por supuesto las vamos a considerar y a tener en cuenta y que van a ayudarnos a poder organizar los temas. En cuanto a los temas, en realidad los temas son
son amplios y totales. Y alguien me puso si nos íbamos a incorporar o podíamos incorporar temas nuevos sobre la guerra irrestricta, la transformación de la guerra o ciberinfluencia. Bueno, si yo veo una página, hay un sitio de análisis de defensa de Estados Unidos de la Universidad de Texas, tiene una nota dedicada al desafío que representa las elecciones de los Estados Unidos frente a la amenaza del hackeo. Bueno, ese es un tema que hace 50 años, 20 años, o 1988, cuando se hizo la Ley de Defensa Argentina, no se le ocurría absolutamente a nadie que eso iba a pasar. Hoy en día, en un sitio dedicado a defensa, alguien se pregunta, che, ¿cuánto es importante para nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué implica para el país que desde algún lugar, que no sabemos, pero es desde fuera de nuestras fronteras, nos puedan atacar? O sea, y es atacarte de un modo sutil. Entonces, esas cosas son nuevas, efectivamente, y por supuesto las vamos a considerar. Pero no tiene que ver con el presentar una bandera aquí, sino tratar temas que pueden afectar. Mira, en definitiva, lo que nos interesa es lo que afecta a la calidad de vida de las personas, por ejemplo, en temas de seguridad interior, o el tema de la seguridad ciudadana, que la gente pueda desarrollar sus actividades en paz y en tranquilidad y poder justamente ser mejor, y lo pueda hacer, no sentir miedo, temor a sacar la basura de la calle, como yo tengo un familiar que se ha mudado porque ya está harto de que lo salten al cruzar al salir a tirar la basura de la calle. Bueno, entonces, esas cosas, digamos, que parecen elementales, debería ser bueno que los ciudadanos no la padezcan. Y por otro lado también, si uno tiene que discutir qué defiende la defensa nacional, bueno, defiende al Estado Nacional, defiende los recursos, defiende a los ciudadanos y defiende al sistema de valores que este Estado y esta comunidad política, que se llama, en nuestro caso Argentina, o se llamara de otro modo, representan y tiene existencia. Así que es eso. Claudio, ¿te querés comentar algo para allá y agradecer? Sí, para terminar, quería comentar, recién aproveché de estar viendo las preguntas, hay muchísimas preguntas y se puede agrupar, como bien decís vos, por temas. Muchas tienen que ver con el tema de hoy y otras tienen que ver con temas futuros. Otros temas que naturalmente vamos a tratar. Somos conscientes de la problemática, de todos los temas que incluye la defensa y la seguridad. Esto fue solo una presentación. Me quise enfocar en el factor humano por la importancia que tiene para mí como componente. Vamos a tratar todos los otros temas desde el punto de vista académico a futuro, iremos avanzando y profundizando todo eso, así que tomé las preguntas, las vamos a analizar, las vamos a llevar adelante y considerando también los distintos matices, como dije, que tiene cada fuerza, donde algunos tendrán más o menos que ver con algunos temas. Así que bueno, muchos temas para adelante, esperamos la colaboración de todos ellos. Bueno, y agradecerles que nos hayan tenido paciencia y nos hayan escuchado. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero agradecerles a todos los que participaron y esperamos de ahora en más trabajar para hacer un aporte útil a la comunidad. Y en el tema, seguí pensando el tema de la conexión. Del mismo modo que ustedes se anotaron en este seminario, son bienvenidos a que le manden un correo por ahora es comunicándose con nosotros en la universidad, porque yo, por ejemplo, hoy recibí a través de la Alumni, los exalumnos están conectados con la universidad a través de exalumnos, y entonces la sección de exalumnos de la universidad me acaba de enviar un correo de un exalumno que está interesado en tomar contacto con nosotros. Esto es lo que tenemos ahora. En general, lo que va a aparecer es www.usema.edu.ar, ¿no? Usema Eduar. Ahí, en la página web, está el modo de cómo contactarse con nosotros. Así que, bueno, ese es un camino sencillo. No me queda más que agradecerles. Agradezco enormemente a Fundación Criteria también y a Sociedad Militar Seguros de Vida, que también nos acompañan en esto, porque es muy interesante que hayan aceptado, que hayan querido sumar en esta actividad, que es ayudar que en definitiva pueda ayudar a expresar visiones y posiciones
que pueden ayudar también, que creemos que ayudan a mejorar nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar, ¿eh? Y gracias a todos.